días, buenas tardes o buenas noches. Les doy la bienvenida a mi video en donde presento mi proyecto psicopedagógico de educación superior inclusiva. Me presento. Soy Pérez Gómez Marcos Nahum y estoy cursando la licenciatura en Administración. Mi asesor es el doctor Lorenzo Torres Carmona, profesor investigador y especialista en educación inclusiva. La fecha en cuando se comenzó esa investigación fue el 11 del 08 del 2025. El tema del que vamos a tratar el día de hoy es cuando las palabras tardan un poco más en llegar, comprendiendo el retraso simple del habla. Y la doctora Alicia Huarte nos proporciona la siguiente frase. El niño aprende a hablar porque hablan con él. Alicia Huarte, 2020. El objetivo general del proyecto es aproximar psicopedagógica y culturalmente a la comunidad UPTEX, tanto a los estudiantes, docentes y familias en el sensible y humanista tema de la atención a la diversidad. Como primer punto, hay que caracterizar nuestro tema. ¿Y a qué me refiero? El retraso simple del habla es un desarrollo tardío del lenguaje en los niños pequeños que no presentan alguna otra dificultad, ya sea auditiva, cognitiva, motoras o emocionales. Tenemos que entender que este es solamente un desarrollo tardío y que solamente podemos llegar a decir que es un retraso simple del habla si no presenta algunas otras dificultades para este mismo. Además, de que el niño puede comunicarse, pero su comprensión y expresión verbal son menores que las de otros niños de su edad. Además, según investigaciones, que afecta solamente del 3 y el 15% de los niños en la edad de preescolar, según estudios epidemiológicos. Hay que comprender que esto afecta más a los niños pequeños y que no porque no puedan hablar o tengan este simple retraso es que no los entienden, ya solamente que su comprensión y expresión son más limitados. También hay que entender que tienen un vocabulario muy limitado a objetos y situaciones cotidianas, además de que tienen una dificultad mm, en la construcción de frases, lo que afecta a su interacción social. Además de que este desarrollo del lenguaje debe de seguir un patrón típico, pero con un ritmo más tardío o más lento que los demás, como con sus compañeros. Además de que las primeras palabras deberían aparecer en el primer año y cuando sufren de esto solamente podría tardar alrededor de 2 años. Además de la combinación de dos o más palabras, debería de ser a los 18 meses o un poquito después, pero en este caso podría ser ya a los 3 años. También hay que ver de que solamente el 40% de los niños con retraso logran un desarrollo lingüístico normal a los 5 años y medio. Pero esto no quiere decir de que los demás no lo puedan, solamente es de que hay una pequeña cantidad, como bien se menciona, que el 40% pueden lograr un desarrollo lingüístico después de los 5 años y medio. Y no con eso quiere decir que ellos no puedan, solamente que sí, solamente que ese retraso les está afectando un poco más. Además de que solamente el 3% de los niños con este mismo desarrollo lingüístico adecuado a esa edad presentan mayores dificultades posteriores en la lectura y ortografía. Además de que el 25% de los niños que pueden todavía sufrir de las dificultades a los 5 años y medio presentan problemas de aprendizaje a los 8 años y medio. Esto es muy re importante de recordar, ya que por así decirlo se podría hacer una reacción en cadena desde, un des- desde el principio hasta, por así decirlo, desde que son pequeños, como entre los 2 años de edad hasta los 8 o 9 años, ya que esto poco a poco lo va a ir afectando. Pero técnicamente, o las posibles etimologías o causas, como tal, no tiene una causa única, ya que es el resultado de múltiples factores que pueden combinarse y afectar el desarrollo del lenguaje. ¿A quién me quiero dar a entender con esto? En de que no hay una causa en específica o una única causa. Puede deberse a diversos factores en la de dos o más que puedan llegar a estimular ese retraso del habla. ¿Y cuáles serían esos factores? Como primer punto podríamos decir que serían factores hereditarios, como su nombre lo dice,
que son que vienen de sus padres o de algún otro familiar, pero que los van heredando. De, como bien se menciona, presencia en antecedentes familiares con dificultades similares, además de que posibles componentes genéticos que predisponen en el retraso simple del habla. Otros factores también podrían ser los socioculturales, además de que hay una poca estimulación lingüística en el hogar o que también el vocabulario es limitado en el entorno familiar, ya que técnicamente el niño pequeño no tiene mucha estimulación con sus padres o el vocabulario de sus padres es asimismo limitado, además de la exigencia excesiva o presión para hablar correctamente, además del bilingüismo, y eso que podría afectarlos, preguntarán, ya que puede generar un retraso leve y temporal considerando considerando de lo normal, ya que al tener dos idiomas y se están hablando, el niño por intentar aprender uno o aprender otro, no llega a ser la buena combinación de palabras por estar en los dos al mismo tiempo, pero eso regeneraría un retraso leve. Además, otro punto sería los modelos de crianza. Como algunos podrían decir que podría llegar a ser la sobreproducción, puede llegar a limitar la autonomía comunicativa del niño. Además de la falta de atención de sus intentos para comunicarse, puede desmotivarlo. Además de que existen factores neurológicos, ¿y eso qué se refiere? De que disfunción cerebral mínima que afecta el procesamiento del lenguaje. Esto poco a poco puede ir transformando ese retraso simple en algo un poquito más grave o no grave. Solamente es que lo está afectando poco a poco y que no lo logre ayudar en la combinación de palabras o tener un vocabulario más amplio. Además de que puede llegar a suceder más en los niños que las niñas. Y otro factor serían los cognitivos. ¿A eso qué se refiere? En los déficits de memoria a corto plazo, además de la misma atención, y en la dificultad para consolidar patrones auditivos a la memoria a largo plazo. Como bien lo dice, puede llegar que en su memoria o así en los déficits de memoria no puedan llegar a retener esa información y por ende al no retenerla y no repetirla pueden llegar a no aprenderla y por eso están teniendo problemas al intentar expresarse o al tratar de conducir palabras. La combinación de todos estos factores puede llegar a generar retraso simple. Como bien lo dijimos, no solamente se debe a uno, puede ser la combinación de diversos factores. Ahora, algunas propuestas integradoras que yo podría proponer o que están más o menos aprobadas o así documentadas que pueden ser un poco más asertibles para los docentes sería hablar con claridad. ¿Y en qué me refiero a esto? El vocabilizar correctamente y evitar hablar demasiado rápido. Eso técnicamente, al hablar demasiado rápido, no deja que el niño procese la información y no pueda retener la información y por ende, como ya lo dijimos, no puede guardar esa información en su memoria y no lo podría ampliar su vocabulario o no podría llegar a entender. Además de utilizar un lenguaje real. ¿Pero a qué me refiero con esto? Por lenguaje real decimos que tiene que ser palabras correctas o palabras completas, no tratar de decir las incompletas o infantilizadas. Un ejemplo sería, se deben de decir zapatos en lugar de pepes o papes, ya que se veía una palabra infantilizada y por eso el niño puede llegar a familiarizarse con eso y no comprender por qué dice eso o el por qué cuando le dicen zapatos no lo relaciona precisamente con lo que se quiere dar a entender. También para los docentes, como esto es más común en los niños pequeños, se podrían llegar a utilizar canciones infantiles, ya que esto estimula la retención verbal y la forma lúdica y natural, además de la repetición. Como si las pan están oyendo y la escuchen entretenida, pueden retener esa información y así poco a poco pueden irla anexando su vocabulario y así mismo a expresarse de diversas maneras. Otras propuestas para los niños decentes sería que a veces, como son pequeños y tienen que fomentar la lectura, pueden leer cuentos con imágenes. Además de que esto amplía el vocabulario, refuerza el vínculo afectivo entre el niño y el adulto, que en este caso sería entre el niño pequeño y su profesor.
ya que técnicamente el profesor al ir leyendo un libro ilustrado, el niño poco a poco puede ir conectando las palabras con los significados que más o menos se van relacionando. Como ya los dijimos, zapatos, si le muestran una imagen de lo que es o la silueta de a lo que se refiere la palabra, pueden llegar a conectar y anexarla a su vocabulario de una manera más simple. También, algunas propuestas para estudiantes, en este caso para sus compañeros de clase, sería más o menos el respeto y la paciencia. Vamos, como son niños pequeños, tenemos que inculcarles que también deben escuchar con atención y evitar interrupciones o correcciones restantes. No porque no entiendan o todo eso, se le tiene que dar de menos a sus compañeritos. Esto tiene que evitarse, además de ofrecer apoyo, ayuda de manera discreta si el compañero puede tener dificultades para expresarse, como repetir la pregunta o dar tiempo adicional para responder. Eso es muy común con los compañeros pequeños, de que ayudan a sus compañeros a que se esfuercen más en aprender o asimismo en que le den más tiempo o le pidan más tiempo al profesor para que puedan responder la pregunta. Además de que, como todos lo tenemos de decir, hay que haber inclusión, ya que técnicamente ellos mismos tendrán que ayudar al compañero a participar en actividades grupales y asimismo de asegurarse de que se sienta parte del grupo y poco a poco vaya estimulando esa parte del mismo. Y además, como todos sabemos, evitar las burlas, ser conscientes de que el retraso del habla puede afectar la autoestima y evitar cualquier tipo de burla o comentario hiriente. Eso se lo tendremos que inculcar a ellos para que técnicamente no suceda, ya que técnicamente, como ya vimos, las burlas o todo eso hace que la autoestima del niño o niño pequeño baje y por ende tenga más dificultades, ya que al no querer expresarse no podrá sintonizar las palabras o no va a tener la retención para lograr expresarse o no podrá conectar con el significado de cada una de las palabras. Y por último, pero no menos importante, para la familia, que es uno de los pilares más importantes, que es fomentar el diálogo en casa, respetar el ritmo y la forma de expresión del niño. No hay que apresurarlo, como ya lo hemos visto, además de mantener conversaciones frecuentes, agradables y adaptadas a su nivel de comprensión. Tienen que ser agradables para el niño para que las pueda entender, además de que las pueda entender y las pueda comprender. Tienes que ponerte en su lugar. No le vas a poner una conversación así a nivel universitario o todavía un poco más allá cuando él todavía no está preparado para ese nivel de vocabulario. Tienes que poco a poco irle inculcando los significados, pero palabras que en ese momento él tenga en su mismo vocabulario. Además de que esto fortalece su confianza al hablar. También otro punto sería modelar el lenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Completar frases que el del niño, pero de una manera indirecta para que no se sienta mal consigo mismo. Algún ejemplo sería que si el niño dice dos palabras que al parecer no tienen sentido, como papá pelota, hay que responder de una manera en que las puedas conectar, pero sin que el niño se dé cuenta y así puedas llegar a tener esa manera en que las pueda llegar a conectar y anexarla a su vocabulario. Por ejemplo, sí, papá juega con la pelota. Es técnicamente las dos palabras que dijo el niño, pero corregidas, pero de manera indirecta. Otro ejemplo sería, si dice se ha rompido, tenemos que ayudarlo, pero a mejorar su vocabulario y en ese caso decir, sí, se ha roto. No hay que decírselo directo del de así no se dice. Tienes que apoyarlo así para que genere confianza en sí mismo y así pueda llegar a retener más vocabulario y así mismo puede llegar a tener más confianza en sí, como ya le hemos dicho. Además de que fomentar la autonomía. Me refiero a retirar el uso prolongado del chupete o del biberón, ya que esto, aunque parezca que no tiene un efecto, sí lo tiene. Y además de introducir alimentos sólidos para fomentar el desarrollo oral y muscular, ya que esto poco a poco, aunque parezca que no tiene como tal un punto que tiene que ver con todo eso, sí lo tiene que ver, ya que técnicamente poco a poco, al dejar esto, el niño poco a poco va a ir fortaleciendo su manera de hablar o el mismo manera de expresarse. Por último, tenemos pues aquí las referencias en donde podemos consultar las direcciones o cómo sacamos la información de para ese tema.
Además, por último, quisiera compartir que hablar no siempre es inmediato. Todos tenemos nuestro ritmo. A veces las palabras llegan con pausas, pero eso no las hace menos valiosas. Este proyecto, como ya se los he comentado, nos recuerda de que cada niño, o en este punto, cada persona, tiene su propio ritmo y que acompañarlo con paciencia, afecto y diálogo es sembrar confianza, porque hablar con ellos es más que enseñarles a hablar, es abrir un camino hacia el entendimiento y la inclusión. Vamos, que eso es a lo que se refiere ese proyecto. Y cuando lo hacemos desde el corazón, las palabras, tarde o temprano, florecen. Con eso será todo de mi parte. Espero que esa información les haya servido. Y eso sería todo. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.